es criado acá en el club, jugador, director técnico, fue bueno, un tipo recontra súper preparado. Estoy hablando ni más ni menos que de Patricio Hernández. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido una vez más al aire de Acá hay una escuela. Buenas noches, qué alegría. Qué alegría hablar con toda la gente de Estudiantes. ¿Cómo va, Patricio? Buenas noches. Bueno, justo estábamos haciendo hoy el recuerdo por el cumpleaños que se avecina de Osvaldo Subeldía. Fue una semana bastante particular para la familia Pincha y queríamos, bueno, de alguna manera hablar con alguien que pudiera explicar un poco de qué se trata Estudiantes a partir de una frase que una vez dijiste que Estudiantes es una escuela de vida, ¿no? Sí. Mirá, ya que habla de don Osvaldo, sí. Yo le mencioné la vez pasada, creo que acá se fundó hace pocos meses la Peña Osvaldo Subeldía en Junín. Tal cual. La semana pasada estuvimos en un asado en la Peña y bueno, estábamos viendo algunas cosas para hacer y donde está descansando don Osvaldo ya hay algunas, sobre todo el escudito de Estudiantes está mal, letras que estuvieron mal, entonces estamos programando para hacer un homenaje a Osvaldo ahora para esta fecha. Ya hablaron con la gente de Estudiantes para hacer una plaqueta, habrán hablado con alguien allegado a Sebastián y va a poner una linda plaqueta acá a la gente de Junín, ¿viste? O sea que recordando, ese sí, un maestro, un gran maestro, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿por qué te preguntaba yo? ¿Por qué pensás o te salió a decir que Estudiantes es una escuela de vida? ¿Qué te dejó haber pasado por Estudiantes y haber estado tantos años, ¿no? Obviamente. Mirá, yo los otros días lo escuchaba a Sebastián, el día ese que se quebró, que demostró toda su linda parte humana, y él hablaba de la escuela, del colegio, de la docencia. Yo no puedo decir que yo vengo de un hogar que Estudiantes me contuvo. Yo vengo de un hogar donde todos mis hermanos menos yo estudiaron, todos son profesores de universitarios, tengo de las más diferentes profesiones, desde sacerdote, abogados, pero la esencia en común que tenemos que son todos maestros, incluso mi padre lo era. Sí. Por lo tanto, yo no era una persona fácil de tratar, en el sentido de que tenía muchas inquietudes, y no obstante eso, Estudiantes me contuvo, Estudiantes me ayudó a crecer, Estudiantes me hizo más profesional en lo que yo quería apuntar la carrera. Entonces cuando yo encontré que iba allá, creo que era el Cine Astro, al lado había un café que se juntaba don Roberto Esbarra, Magariño, Rafael Oteriño, y venía Nolo Ferreira, Sosaya, Scopelli cuando venía de México. Yo veía muchas cosas que veía en San Nicolás, que veía en la mesa de mis padres. Cuando yo me encontré con Carlos, o con los dos Carlos, con Pachi y con Bilardo, yo me encontraba como si fueran los hermanos mayores. Entonces el hecho de que te acompañaran cualquiera de los dos, que teníamos en común de ir a misa, teníamos en común en que no tomaban alcohol, teníamos en común que yo los admiraba, y te enseñaban a ser mejores profesionales, te iban dando una enseñanza que muchas veces el mundo del fútbol se confunde. Entonces, hoy lo queremos aplicar, lo estamos aplicando acá en Sarmiento de Junín, de ir haciendo una escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, todos los días nos juntamos con la tercera de Junín, de Sarmiento, a desayunar. Todos colaboramos en servir, todos colaboramos en hacer la limpieza, después nos vamos del restaurante agradeciendo como tiene que ser, y son todas cosas que uno aprendió en Estudiantes de La Plata. Entonces, cuando me dijo Carlos, hasta eso era ley. Si no teníamos el departamento no podíamos comprar el auto. Cuando yo ya me había comprado el departamento, me llamó y me dice, vení, te quiero decir algo, no creas que sos más que los demás, pero tenés un poquitito más que alguno, me dice. Tenés que comprarte 2 departamentos y después el auto. Yo le dije, no, Carlos, estábamos desesperados por ir a un auto, ¿viste? Y esas cosas, ¿viste? Cuando vos vas pasando el tiempo,
vas viendo el tiempo que perdieron esos maestros en enseñarte, en llevarte a dormir a la casa, en llevarte a Buenos Aires, en conocer a Osvaldo. Pacha nos abría la cuenta en el banco, nos guiaba en la inversión. Entonces, ¿qué puedo decir? Estudiantes es una hermosa, formidable escuela de vida. El otro día cuando comentaste recién esto de haberlo visto a Sebastián quebrándose, casi simultáneamente te hicieron una nota, ¿no? Creo que fue Spiain que te hizo una nota. ¿Tenías ganas de hablar? ¿Sentiste en ese momento la necesidad de salir a decir algo? Mira, yo no soy muy requerido en este momento porque todos tenemos un cuarto de hora y se nos va pasando. Me llamaron justo, era una causa, me parecía una cosa que yo podía opinar con criterio. Entonces acepté, me llamó una gente amiga, que yo he ido a algunos programas, de algunos partidos de mundial y todo eso, y no le podía decir que no. Y hablaba con la familiaridad que me permite hablar de cosas que sé, ¿no es cierto? Pero por eso digo, ¿y qué dijiste ahí? Digo, para refrescárselo a la gente de estudiante, porque era un momento muy particular. ¿Cómo lo vivió? Claro, ¿cómo lo viviste vos en ese momento y qué fue lo que planteaste en la entrevista? Mira, en líneas generales esto. Yo, por ejemplo, si fuera por mí, Patricio Hernández, yo no hubiera hecho nunca un estadio solamente para estudiantes, porque creo que cuando crecí yo en un estudiante, en el estadio estudiante, que era glorioso, pero era muy chiquitito y de tablones. Cuando veía el de Gimnasia era de la misma manera y jugábamos el clásico. Y llegué a Italia y jugaba Milan y Inter en el mismo estadio, en Roma y Lazio en el mismo estadio, y después estando el estadio único, me parece que Patricio Hernández no lo hubiera hecho nunca. Ahora, ¿quién está en el termómetro de la gente? La dirigencia actual, y me acuerdo que Quique también había insistido con ese tema. Entonces, hay que respetar la decisión de quien uno eligió. Y digo de quien uno eligió porque yo no soy socio de estudiantes, ni me haría nunca, porque lo vería como un hecho que no nace naturalmente de mí y sería demagogo de mi parte. Sí. Entonces no soy yo quien voté a Sebastián Verón o a Quique o a Edgardo Valente. Pero si nosotros, o los hinchas, por ejemplo, los que pagan la cuota y son socios, dicen que Sebastián Verón hoy es el presidente y él elige un determinado entrenador, hay que callarse y seguir las reglas del juego. El que quiera cambiar poner el entrenador, el que quiera decir dónde se hace el estadio, o si hay que mudar la escuela, o si hay que mudar el country, no es el hincha, sino el que el hincha eligió. Por lo tanto, yo estaba muy favorable de que si habían elegido a un chico, que yo no lo conozco, seguramente una persona moralmente sana, una persona nacida en Estudiantes, que seguramente tiene inquietudes de pedagogía, de enseñanza, de juegos, de entrenamiento de vanguardia, porque el que lo está eligiendo no es el 4 de un equipo de la primera C o un dirigente que tenía un comercio de carnicería, lo está eligiendo alguien que sabe de fútbol. Por lo tanto, en eso para mí no hay ninguna duda. Tenemos que dejar de lado a veces los pensamientos individuales y confiar quienes conducen la institución. Sí, aparte digo, no sé si estás así al tanto, supongo que sí, consumís mucho medio periodístico, digo, porque siempre da la sensación de que estás al tanto de las cosas que pasan, digo, dio la sensación también como que mucha gente aprovechó, ¿no?, para pegarle a Sebastián en ese momento. Mira, yo digo siempre, viste que yo te decía, se nos va pasando a veces el cuarto de hora. Sí. Así como con Carlos, con Subeldía, con los profesores, nunca se les pasó el cuarto de hora. No tenemos que dejar ni permitir, inclusive va a haber errores de la actual conducción y de los que vienen y de los que pasaron, y tenemos que manejarlo en familia como cuando existen los problemas. Pero yo no soy de que tenemos que hacer versus alguien o un contrincante dentro de nuestra institución o nuestra querida institución o dentro de la familia. Entonces, les toca conducir a un grupo de gente, dejarlos conducir en paz, que han demostrado, primero han nacido dentro del seno del club, son más de estudiantes que el más hincha de estudiantes, el padre y la madre, y él. Y después han jugado en estudiantes, después han representado estudiantes en el mundo. Yo no me voy a olvidar nunca cuando hace el gol Sebastián en Manchester, derechazo ahí cruzado todo.
yo no me lo imaginaba él haciendo el gol. Yo automáticamente pensaba en el gol de Juan de cabeza en el mismo estadio, ¿me entendés? Claro. O sea, esas cosas no las tenemos que permitir, que agredan gratuitamente. Más cuando han hecho donaciones millonarias, cuando se han portado con una nobleza y un agradecimiento al club, que muchísimos no lo hemos hecho. Entonces, nobleza obliga, tenemos que cuidar a nuestros ídolos, cuidar el patrimonio de la institución, ¿no? Y llevándote, digo, a esta charla, pero digo, ampliándole un poco más a todo el mundo futbolístico, siempre que pasa algo con Estudiantes, no sé por qué, aparecen esas críticas que hablan del antifútbol. Vos jugaste mucho tiempo, digo, fuiste técnico, eras un gran jugador, pero ¿cómo ves esta cuestión de que siempre aparece como una avalancha donde a Estudiantes se lo arrastra con el tema del antifútbol? Yo te digo que ya es un hecho distintivo. Yo un día, era mi primero tiempo que yo dirigí Argentino Junior, creo la primera de Argentino Junior, y me encontré con Manera en la cancha de Talleres de Córdoba, ¿viste? Él estaba dirigiendo Talleres, y le decía yo, pucha, entré acá, me insultaban, me decían de todo, de qué sé yo, lo comentaba riéndome con Eduardo, ¿no? Y me dice, sí, pero en el fondo todos nos respetan, y es verdad. Entonces yo ya lo tomo como una parte del patrimonio nuestro, el hecho de que la gente de Estudiantes es de determinada manera, pero si hay algo que reconoce todo el mundo futbolístico, que es un club serio, que es un club con esencia, que es un club que ha dado grandes jugadores, que es un club que se ha manejado en inferiores de hace muchísimos años y en la actualidad muy bien. Por lo tanto, lo tenemos que saber convivir como que es un elogio ensolapado, ¿no? Bueno, la última, Patricia, alguna vez esta me gustaría preguntártela en un café, digo, para poder hablar más tiempo, pero bueno, hablando de esto que vos mencionabas, que Sebastián hizo mención al colegio, viste que Estudiantes tiene una escuela a la que van los chicos de las divisiones inferiores, preguntarte si crees que puede llegar a ser posible alguna vez en el fútbol argentino, con estos tiempos que vivimos muchas veces, de poder imitar eso en el resto de los equipos del país. No sé, hoy justo estábamos haciendo mención del festejo de los jugadores de Boca ayer con sábanas y todo, digo, más allá del folclore y todo, digo, pero ¿es probable que la educación alguna vez quede pegada al fútbol definitivamente? Mira, Estudiantes en ese sentido ha sido ejemplo. A mí a veces me hacen alguna crítica, gente amiga, y me dice, pero Sebastián es un club de amigos por Estudiantes de La Plata, ¿viste? Y bueno, cuando Estudiantes se fundó, eran un club de amigos, fundaron un club de amigos, un club de gente que quería no pertenecer a Gimnasia Esgrima, no pertenecer al ajedrez, al mundo del tenis, quería jugar solamente al fútbol. ¿Qué hizo ese grupo de amigos? Se repartió, fundó un club que es Estudiantes de La Plata. Por lo tanto, ese club de amigos tiene que seguir existiendo toda la vida, porque no hay nada mejor que trabajar y estar y convivir y compartir con los amigos, ¿no? Con respecto a lo que vos decís, hay muchos equipos que tienen escuelas. River, por ejemplo, tiene una escuela. El asunto es hacer una escuela de alto nivel educativo, con una pedagogía que sea supremacía, que siempre se vaya adelantando, que los maestros y los profesores estén muy bien pagos y no como en la Universidad Católica Argentina, que existen profesores de un nivel de envergadura intelectual mundial y son muy mal pagos en general en todas las escuelas, en todas las universidades privadas del país. Sí, la pública, ni hablemos. La consistencia va a estar en la seriedad pedagógica con que estén hechos los programas. ¿Qué más agregar? Mira, lo único que tengo para agregar es que cuando tenía 5 años yo no iba a la cancha, te lo juro, si no jugaba Patricio Hernández. Le decía a mi viejo, ¿juega Patricio Hernández? No, me decía, no vamos a la cancha. O sea, eran mis inicios en la cancha con mi viejo en uno, y si no jugaba Patricio, no iba a la cancha. Así que es un enorme placer. No, ya que estás, me engancho yo también, Patricio. El primer partido me llevó mi viejo, perdíamos con Argentino de Maradona y empataste con un gol de tiro libre que se cayó en la cancha abajo. Un fenómeno, eras un jugadorazo, en serio. Qué lindo, en el arco de 55. Exactamente. Y yo lo recuerdo mucho, porque yo estuve desde el gol del Beto Alonso en el 73 en Helsinki jugando para Argentina-Alemania, que yo vi ese gol,
El primer gol que yo hago después de 6 años es ese, que perdíamos 2-0 y yo hice los 2 goles. Exactamente. Entonces, fueron 6 años de trabajo para hacer ese gol. Eso es lo que intento transmitirle a todos los chicos que estoy formando, que cuando tenemos miles y miles y miles de horas de trabajo, en ese caso de tiro libre, da su fruto, pero no en lo inmediato, no en lo efímero, no en lo superficial, sino trabajando mucho, que es algo de la escuela de estudiantes.